Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Un cordial saludo a todos los oyentes de la radio. Estamos en el programa Cápsulas de Misericordia, conjuntamente con el Padre Roberto Mena, allí en Maryland, en Estados Unidos, y el nombre de su servidor, Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, transmitiendo aquí desde Bogotá, Colombia, que trabajo con los terciarios capuchinos, directamente en una institución de reeducación, que en otros países la llaman las correccionales. Entonces, ¿por qué los terciarios trabajan directamente con esta problemática? Entonces, un cordial saludo a todos ustedes. Hoy tenemos un tema muy especial porque vamos a hablar sobre lo que es el ayuno. ¿Cuál es el verdadero ayuno? ¿Qué significa el ayuno para nuestras vidas? ¿Es importante hacerlo? ¿Qué momento hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Esas interrogantes los vamos a resolver directamente con el Padre Roberto Mena, que es un misionero de la misericordia, consagrado ahora en febrero, directamente por el Papa. Entonces, un cordial saludo, Padre. Igualmente, saludo para ti, Rafael, y a cada uno de los oyentes de la red de radios católicas de América Latina y el Caribe que nos sintonizan. Y hoy vamos a hablar acerca del ayuno y qué sentido tiene en este tiempo de Cuaresma en que nos encontramos. Si leemos en la Escritura, hay un pasaje que vamos a tomar con base, Joel 1:14, que dice: proclamen un ayuno. Entonces, esas lecturas las escuchamos el día miércoles de ceniza, en la primera lectura, donde Joel afirma que es importante que todos ayunen. Dice que hasta los animales deben tener un tiempo de ayuno, que se nos recuerda que la esencia de la penitencia cuaresmal está basada en el ayuno, en la oración y en las buenas obras, y eso van a ser los 3 programas que vamos a tener en estos días antes de la Semana Santa. Es importante que reflexionemos en estos temas. Padre, ¿el ayuno básicamente qué es? O sea, ¿de dónde surge lo del ayuno? ¿Qué hay en el ayuno del Antiguo Testamento? Podemos decir que desde el Antiguo Testamento ya se hablaba del ayuno. ¿Y por qué el ayuno? Pues es necesario dar una respuesta más amplia a esta pregunta dentro del campo de lo que es la conversión, lo que en griego se llama la metanoia, el cambio de mentalidad. Ya desde el Antiguo Testamento tenía el ayuno como una forma de agradar a Dios, y especialmente en momentos difíciles para la vida de una comunidad, y sobre todo el pueblo de Israel, se proclamaba un ayuno, además como penitencia por los pecados personales y comunitarios. Pero en realidad, pues el abstenerse de comer o de beber, según la tradición, pues está presente en todas las religiones del mundo. Y les quiero decir que en realidad, tal vez el cristianismo, somos los que menos utilizamos esta práctica penitencial, porque muchos católicos pues la quedan solo para el momento de la Cuaresma, ponen como un elemento cuaresmal, pero el ayuno no es solo para la Cuaresma. El ayuno puede ser en cualquier momento, pero la Iglesia pues lo pone como una sugerencia importante para el tiempo de la Cuaresma. Pero hay otras religiones, como el islamismo, ellos ayunan todos los viernes del año sin excepción. Entonces en eso ellos nos ganan. Entonces necesitamos nosotros como católicos volver a reinstaurar el ayuno. Para los judíos era una práctica importante
pues para nosotros como católicos lo debe ser también. Entonces vemos que el hombre de hoy está orientado mucho hacia los bienes materiales y frecuentemente abusa de ellos. Y el Papa Francisco ha hablado pues extensamente sobre este tema, hablando del consumismo y de ese sentido del despilfarro, la cultura pues del descarte. Todo eso han sido temas del Papa Francisco a lo largo de su pontificado. Entonces vivimos en una civilización donde todo se mide en base al poseer, al tener, y no tanto en el ser. Entonces por eso cuando nosotros tratamos de vencer nuestros sentidos para conectarnos con Dios, muchas veces la sociedad en que nos encontramos se burla del ayuno. Y yo pienso que ese es el más grande obstáculo para que los católicos de hoy no ayunen, debido a que la cultura de hoy es que comamos mucho y que mientras más comamos es mejor, que mientras más satisfacemos nuestro deseo de comer, entonces es mejor. Y vemos la cantidad de anuncios en la radio, en la televisión, que están dedicados a comer. Entonces vencer eso para en el ayuno, por eso es una disciplina que podemos comenzar en la Cuaresma, pero que debemos ejercitar a lo largo de todo el año. Y no solamente en Joel Padre, también hay otros versículos, otros pasajes bíblicos que nos amplían mucho más sobre el ayuno. Inclusive nos dicen, no seamos como los hipócritas que ayunan mostrando su cara, mostrando y diciéndole a todo el mundo que ayunen. Y también en Isaías nos habla básicamente sobre cómo es un verdadero ayuno que agrada al Señor. O sea, la Biblia está cargada constantemente del ayuno. Pero básicamente, Padre, el ayuno como tal, ¿qué es? ¿Es simplemente dejar de comer? ¿A qué va el ayuno como tal? Pues el ayuno va en dejar de satisfacer nuestros deseos. Entonces, incluye dejar de comer, puede ser también, ahora se habla de ayuno de televisión, ayuno de internet, cualquier cosa que yo estoy conectado completamente a esa persona, a esa situación, y cómo yo me puedo desconectar por algún momento de todo eso. Por ejemplo, hay personas que durante el Cuaresma dejan de participar en las redes sociales porque siento que eso los desconecta de su tiempo de oración. Pues es excelente hacer un ayuno de las redes sociales durante el tiempo de la Cuaresma. Entonces no solo es dejar de comer, incluye cualquier cosa que me impide acercarme a Dios, o cualquier persona o acontecimiento. Entonces algo que a mí me gusta hacer y que yo lo dejo hacer debido a mi relación con Dios. Entonces, pues el ayuno es bastante amplio y asume tomarse no solo de comer, porque para muchas personas puede ser muy fácil dejar de comer, pero hay otras cosas a las que tratamos que no se desatan si no es a través de una disciplina. Incluso cuando hubo la transfiguración, el pasaje continúa que ellos bajaron de la montaña, Jesús, sus discípulos, y se encontraron con un niño que era mudo. Y Jesús dijo, eso es un demonio, y el cual se libera con ayuno y oración. O sea que el ayuno es una forma de purificación. Así es, y están conectados. La otra semana vamos a hablar un poquito más de la oración, pero están conectados los dos. Entonces es importante que combinemos el ayuno con la oración, porque si no se hace un ayuno pero no se combina con oración, entonces prácticamente pues eso lo puede hacer cualquier persona aunque no sea cristiana. Entonces incluso hay otras personas del oriente, como budistas, que realizan ayuno para poder tener una disciplina humana. Entonces, pero si lo combinamos con la oración, que es la relación con Dios, y una respuesta a la relación con Dios incluye el ayuno, como que lo miramos dentro de una perspectiva más amplia.
Claro que sí, he tenido algunas experiencias, padre, y quisiera como compartírtelas y a todos los oyentes frente al ayuno, porque nosotros también en nuestra comunidad hemos notado que es importante, como tú dices, sobre la oración, que es importante uno empezar el ayuno pidiéndole la ayuda y el acompañamiento al Espíritu Santo. Por ejemplo, digamos, hagamos un ayuno sencillo, por decir algo, no vamos a tomar alimento en el desayuno y vamos a dejar el desayuno, por hacerlo sencillo. Pero es curioso, cuando uno deja de desayunar normalmente no hay dificultades, no hay problemas, uno perfectamente recuerda que no desayunó y pues almuerza y ya. Pero lo curioso, padre, es que cuando uno hace ayuno, y uno dice voy a entregar este ayuno, automáticamente uno empieza a tener dolor de cabeza, uno empieza a tener dificultades con los compañeros, se vuelve uno irritable, porque uno lo hace desde las fuerzas, porque uno está combatiendo a nivel espiritual. Cuando uno decide hacer un ayuno, es como si se abriera una puerta, padre, a nivel espiritual, que uno está diciendo yo voy a empezar a combatir realmente el cuerpo, la mente, para darle mucho más fuerza al espíritu. Y eso hace que haya una guerra espiritual. O sea, no es lo que uno ve con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales, con los ojos carnales, sino con los ojos espirituales, porque empieza realmente a proceder, es una batalla espiritual. Así es, y por eso a nivel espiritual está conectado con la renuncia, con la mortificación, para crear en el ser humano las condiciones para vivir unos valores superiores. Entonces, yo siento hambre de comida para que esa hambre la llene Dios, sobre todo a través del sacramento de la Eucaristía. Entonces, por eso es que el pleno, el ayuno en el lenguaje de hoy es muy importante. Ya los padres de la Iglesia hablaban de este tema. Por ejemplo, San Pedro Crisólogo decía: el ayuno es para el cuerpo, fuerza de la mente, vigor de las almas. Es el timón de la vida humana y rige toda la nave de nuestro cuerpo. Entonces, también San Ambrosio responde a objeciones de personas en contra del ayuno y dice: la carne, por su condición mortal, tiene algunas concupiscencias propias. En sus relaciones con ella te está permitido el derecho de freno. Tu carne te está sometida. No seguir las solicitaciones de carne hasta las cosasitas, sino frenarlas un poco también por lo que respecta a las lícitas. En efecto, el que no se abstiene de ninguna cosa lícita está muy cercano a las ilícitas, así de San Ambrosio. Incluso escritores que no pertenecen al declaran esta misma verdad. Entonces, parte de la sabiduría universal de la vida. Entonces, es más fácil para nosotros comprender por qué Cristo, el Señor y la Iglesia unen la llamada al ayuno con la penitencia, es decir, con la conversión. Porque para convertirnos a Dios es necesario descubrir en nosotros mismos lo que nos vuelve sensibles a pertenecer a Dios. Por tanto, conectarnos con los contenidos espirituales, los valores superiores que hablan a nuestro entendimiento, a nuestra conciencia, a nuestro corazón. Para abrir a esos contenidos espirituales, a esos valores, es necesario desprenderse de cuanto sirve solo el consumo y a la satisfacción de los sentidos. Por eso, en la apertura de nuestra personalidad humana hacia Dios, el ayuno debe ir junto con la oración, como ya lo hemos mencionado, porque ella nos dirige directamente hacia Dios. Entonces, el ayuno es una mortificación de los sentidos, tiene que ver con el dominio del cuerpo, confiere a la oración una eficacia mayor que el mismo ser humano descubre en sí mismo. Entonces, con el ayuno descubrimos que el ser humano no es dueño de nosotros mismos, que necesitamos de Dios. Y es a través de la oración como vienen muchos frutos. Entonces, a lo largo de todos los siglos, la Iglesia ha recomendado siempre el ayuno como un medio importante para acercarnos a Dios. En tiempos anteriores, como ya lo mencionaba, en la Iglesia se ayunaba todos los viernes para recordar la pasión y muerte del Señor. Pero
Después la Iglesia quitó esa práctica, pero aunque no es una práctica universal, podríamos iniciarla. Y sabemos que en muchas de las apariciones de la Virgen María se ha hablado de este tema del ayuno, los días viernes, en unos casos también los días miércoles, escoger uno de esos 2 días o los 2 días para hacer un ayuno, para nosotros pedir por la paz del mundo, por las necesidades de la Iglesia y por pues, la lucha contra el mal. Porque, como ya tú lo mencionabas en ese pasaje, Jesús dice, hay ciertos demonios que solo se vencen por medio de la oración y el ayuno. Entonces, esos demonios existen todavía en el mundo de hoy. Entonces, necesitamos vencerlo por la oración y el ayuno. Y pues recordamos a las comunidades contemplativas en nuestra Iglesia Católica, las hermanas de clausura, los monjes contemplativos, que siempre realizan ayuno diariamente, pidiendo por todas las necesidades que las personas les presentan. Por tanto, el ayuno no solamente es de personas consagradas como ustedes, sacerdotes o comunidades religiosas, sino nosotros como laicos, porque es lo que tú estás diciendo, hace parte de fortalecer toda la parte de nuestro cuerpo, para que no sean las pasiones las que nos dominen. Hay una tendencia desde lo psicológico, padre, que cuando yo trabajo aquí con chicos infractores, y es que ellos han perdido su voluntad y permiten que todas sus pasiones los dominen. Entonces hay una gran cantidad de ansiedad, hay una gran cantidad de tendencias obsesivas, por ejemplo, al consumo de sustancias psicoactivas. O sea, son impulsivos, y eso pues básicamente es el dominio de las pasiones, del cuerpo como tal y de la mente. El ayuno es una forma realmente de facilitar psicológicamente, realmente ayudarles, no solamente psicológico, sino ayudar realmente a que nosotros podamos hacerle frente a tantas ansiedades que nos dominan, temores, miedos, angustias, desesperaciones. Eso ayuda realmente a fortalecernos. ¿Cómo, padre, hacer un verdadero ayuno? ¿Cómo sería lo más pertinente? Porque a veces unas personas dicen, pero entonces ¿cuánto tiempo debo dejar de comer? Pero yo estoy enfermo, pero solamente la comida. ¿Puedo hacer un ayuno como lo hizo Jesús? ¿Cómo hacer un ayuno verdadero para que eso me ayude? Porque a veces uno está esperando, padre, en ocasiones buscar el milagro detrás del ayuno, que yo quiero hacer esto ya como forma mágica y ya automáticamente se me solucionan las dificultades. Pues debe buscarse una forma personal. Digamos, por ejemplo, la Iglesia dice que las personas que tienen más de 55 años en adelante no están obligados al ayuno, debido a que necesitan comer. Vemos que muchos enfermos para tomar sus medicinas necesitan comer algo, y eso es parte de una prescripción médica. Entonces, en ese caso, pues puede ser otro tipo de ayuno, de algo que pues que necesita entregarle a Dios. Puede ser dejar de ver telenovelas en esa semana, o algo que aparte de Dios. Entonces, por eso personas dejan, por ejemplo, el café durante la cuaresma o algo así. Pero lamentablemente a veces se vuelve como una especie, como un trueque en ciertas personas. He visto personas alcohólicas que dejan de tomar durante la cuaresma y luego se emborrachan el día de la Pascua, lo cual es incorrecto. Pero entonces vemos cómo hay que mantener un equilibrio, y entonces cada persona debe realizar un plan para su propio ayuno. Por ejemplo, los que somos diabéticos también debemos comer nuestros tiempos y tomar nuestra medicina frecuentemente para estar bien de salud. Entonces podemos nosotros hacer otros tipos de ayuno. Entonces, algo que nos cueste y que se lo entreguemos a Dios. Entonces, pero yo sé de muchos jóvenes, personas que lo pueden realizar, jóvenes adultos, universitarios, que están bien de salud, y ellos pueden realizar un ayuno que puede ser dejar de comer 2 veces durante el día y tener solo una comida al día. Eso puede ser una sugerencia para una persona que está completamente bien de salud. Entonces, esos son nada más sugerencias, pero como yo les digo, pueden hacer un plan personal
la cuaresma, que incluye su ayuno, su oración y sus buenas obras. Como trabajo con niñas infractoras a la ley penal, padre, ellas a veces me dicen, Rafa, ¿cómo hago un ayuno? Entonces resulta que ellas lo toman de otra manera diferente. Como ellas están privadas de la libertad, pues necesariamente tienden a engordarse. Entonces ellas hacen el ayuno es para bajar de peso. Entonces no lo ven desde un sentido, pues es cómico porque no lo ven desde un sentido espiritual. O ellas guardan lo que no han comido en el día, lo guardan para por la noche. Y entonces comen lo que tú decías con los alcohólicos. Lo que no comieron en el día, entonces en la noche van y se atiborran, es la palabra de todo lo que no comieron en el día. Y entonces eso no es un ayuno, porque básicamente es tener conciencia plenamente que lo que estoy buscando es un crecimiento espiritual y combatir las pasiones que me dominan. No es solamente el acumular o el bajar de peso o el tratar de que sea algo para mi salud o no, porque ese no es el sentido es netamente espiritual. Y necesariamente sí es importante hacerlo en la medida que yo tenga la posibilidad física de poderlo hacer. Por ejemplo, si alguien está tomando un medicamento y voy a ayunar para no tomar el medicamento porque el Señor me va a sanar y yo lo creo de esa manera, obvio que están cometiendo un error porque no es así, porque uno se vuelve a veces necio cuando uno hace ayunos. Sí, entonces también deben consultar a su director espiritual y en algunos casos al médico para ver qué es lo que puede realizar. Entonces, muy importante es que sobre todo pensemos qué es lo que vamos a hacer con lo que ayunamos, porque también el ayuno está conectado con la buena obra. Si vemos cómo es 3 elementos de la cuaresma están conectados: ayuno, oración y buenas obras, aunque lo vamos a dividir en 3 partes durante los programas, pero en realidad es una sola realidad. Entonces, lo que yo ayuno, lo que dejo de comer, por ejemplo, ese dinero que estoy invirtiendo en eso, por eso hay unas campañas que se realizan en la diócesis. Por ejemplo, hay una campaña aquí de los obispos de Estados Unidos que se llama el plato de arroz. Entonces se les entrega a los niños del catecismo una cajita de cartón donde ellos van a ir poniendo ahí todo lo que ayunan. Por ejemplo, iban a ir a un restaurante, ese dinero lo ponen en esa cajita y la diócesis lo utiliza para las personas más necesitadas. Entonces ahí vemos cómo el ayuno está conectado a la caridad. Entonces no es por motivos estéticos, para verme mejor, para bajar de peso, sino que tiene que ver en pensar en los demás. No es un ayuno egoísta, es un ayuno que nos conecta con los demás. Y por eso es un deseo que cuando nosotros ayunáramos, dice que nos perfumáramos la cabeza y que nosotros no diéramos a conocer que estábamos ayunando, porque si no, no tenía sentido. Entonces, tiene que ver con una práctica interior que es a nivel personal, que tiene implicaciones comunitarias, pero no por eso nos vamos a poner tristes, desanimados. Esa es otra actitud que muchas personas toman, que están en ayuno y se deprimen o ya no quieren relación con los demás debido a que están ayunando, y eso no es lo que Dios quiere, sino que el ayuno que Dios quiere tiene que ver con la justicia, como los profetas siempre lo decían. Tenía que ser el verdadero ayuno, es estar ayudando a los demás, sirviendo a los demás. De esta manera nosotros cooperamos al plan de salvación. Por eso poner en práctica en un ayuno las obras de misericordia creo que es el mejor ayuno, Padre. Es fortalecer también, como en este año, la misericordia. El empezar a pensar, como bien tú dices, en los demás y no estar pensando egoístamente en nosotros, sino empezar a hacer obras que a nosotros nos causen dificultad. Y ir a visitar, por ejemplo, a personas que tal vez están muy desamparadas, bien sean en sanatorios, ¿no es cierto?, allí en esas clínicas psiquiátricas, o puede ser también a los ancianos, jóvenes que están esos niños que de pronto están en orfanatos, ir a visitarlos, porque eso es una verdadera ayuno, cosas que a mí me cuesten o me hagan tener mucha dificultad. Por ejemplo, un hombre que tenga mucho trabajo y se dedique solamente a su trabajo, tiene que ayunar su trabajo,
y empezarle a darle, no solamente por un ayuno como tal, sino ya empezar a tener una actitud diferente que puede empezar con un ayuno para estar pensando en sus familias. O sea, el ayuno como tal no es que sea una regla establecida que tiene que dejar de comer. No solamente es eso, bien ratificando lo que tú dices, sino también es la actitud que yo debo tener y el sentido que debe tener, porque de verdad la intención es la que cuenta. ¿Cuál es mi intención frente al momento de hacer ayuno? Entonces, por eso es importante que veamos cómo ayudamos a los demás con lo que nos estoy ayudando. Y el Papa Francisco nos está dando su ejemplo. Él ha tomado todos los días durante este año de la misericordia a visitar a quien necesidad. La semana pasada tuve la oportunidad de asistir a un lugar parecido al que tú trabajas, una correccional de menores, donde compartimos con esos jóvenes que pues han tenido problemas con él y pues darles una palabra de aliento y rezar con ellos, compartir con ellos en su comida y de alguna manera con ellos espiritualmente también, y lo ha hecho a lo largo de este tiempo visitando a los ancianos, a los necesitados y pues incluso a los que no tienen un pecho aquí en Roma. Pues, de alguna manera él ha estado pues conectando pues, el ayuno, la oración y las buenas obras y poniéndonos un modelo a nosotros. Y esta semana precisamente él está en su retiro espiritual desde el día de ayer, domingo por la tarde, hasta el día viernes. Está en retiro espiritual no solo él, pero todos los que trabajan cerca de él están en ayuno, en oración y pensando en los demás, de alguna manera conectados espiritualmente para tener fortaleza para poder celebrar la Pascua que ya se nos aproxima. Entonces, en realidad el Papa Francisco está modelando para nosotros lo que debe ser este tiempo de Cuaresma. Les quiero compartir, Padre, también a ti, un ayuno que como pareja nos fue muy significativo, porque uno tal vez no vea el resultado y uno no logre percibir qué alcance tiene el ayuno en nuestras vidas a nivel espiritual. Para crecer en el amor de Dios y empezar a fortalecer nuestro vínculo marital y nuestro vínculo fraterno y de unidad con mi esposa, decidimos no tener relaciones sexuales por un tiempo, no separándonos de cama. Pues obvio que eso a veces a las parejas les causa dificultad, pero Padre, lo hicimos por un mes más o menos, y eso cuando yo cuento el testimonio, algunos como que sueltan la risa frente a eso, pero fue tan significativo, Padre, porque a veces las relaciones afectivas entre parejas se dan dentro de un erotismo, o sea, se da básicamente dentro de la parte sexual y se lleva casi siempre la parte sexual como primer actitud dentro de la relación de pareja, y eso hace un daño impresionante porque se cansan las parejas y empiezan a tener dificultades. Y haber hecho ese ayuno, Padre, nos fortaleció mucho nuestra relación de pareja hasta tal punto que cada vez más buscamos no solamente el estar como pareja, sino el empezar cada vez más a buscar de Dios. Por ejemplo, nos fortaleció mucho la oración de la mañana. Ese es un ayuno muy, muy hermoso, Padre, que vale la pena. Invito a las parejas a que ocasionalmente lo vayan haciendo. ¿Y usted lo había realizado por algún objetivo especial, alguna intención que tenían como pareja o algo especial por el cual ofrecieron ese momento? Por nuestro crecimiento espiritual, Padre, porque nosotros, nuestro testimonio de vida es muy fuerte. Nosotros tuvimos muchos conflictos como pareja. Nosotros ya llevamos 23 años de matrimonio, pero en esos 23 años duramos mucho tiempo en conflictos, donde las discusiones, las peleas, el maltrato físico, verbal era frecuente. Y a pesar de que somos psicólogos, Padre, porque la profesión no es que a uno le cambie completamente la vida, y necesariamente fue hasta que empezamos a buscar de Dios, y fue una forma de santificar nuestro matrimonio y empezar a estar bajo los caminos de Dios, donde empezamos a fortalecernos como pareja. Entonces, hubo unos frutos espirituales que vinieron de ese momento de abstinencia y de ayuno. Entonces, eso es importante. Y ahora me da pie para hablar acerca de otro tema que está conectado,
que es la abstinencia de carne. Vemos que los días viernes de la Cuaresma, la Iglesia Católica invita a todos sus fieles a dejar de comer carnes rojas y se nos invita a comer pez. Y esto viene desde el Antiguo Testamento. Entonces, es una forma de que pues los occidentales saben que la carne roja impulsa a los placeres. Entonces, por eso, cuando nosotros comemos pez, entonces nuestro estómago está más liviano para poder hacer oración. Entonces, hay personas que me dicen, pues, es que este viernes se me olvidó y comí carne roja, entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces yo les digo, pues, escoge otro día entre la semana y la abstinencia no es obligatorio que nada más el día viernes, puede ser cualquier día de la Cuaresma, pero se le pone énfasis al viernes porque es el día en que Jesús murió por nosotros. Entonces, por eso la Iglesia ha puesto los días viernes, pero en realidad la abstinencia también se puede realizar cualquier día del año. Y pues hay religiones orientales que no comen carne nunca, entonces, y aseguran que tienen muchos frutos espirituales a través de eso. Entonces, pensemos que nuestra cultura occidental está muy centrada en la carne roja, y entonces de tal manera que cuando tenemos una fiesta, que es lo que pensamos en una carne asada, y eso es como que el plato principal en una fiesta. Entonces, durante la Cuaresma pensar un poquito cómo voy a dejar eso que me gusta para entregarlo a Dios. Como es de importante este tema, padre, y casi de por sí no lo tocamos, pero lo del ayuno sí es fundamental. Incluso me han pasado unas cosas muy particulares. Mi esposa, cuando empezábamos en los caminos de Dios, hizo un ayuno tan particular, padre, porque sentía que Dios, o sea, por tanto comentario que a veces se daba, por tanto juzgamiento que se daba, y el chismorreo, como se dice en algunos países. Entonces mi esposa dijo, yo voy a entregar este ayuno al Señor para que me ayude a purificar cada vez mi forma de hablar. Voy a hacer un ayuno de no hablar, de silencio, como lo hacen algunas comunidades, ¿no? Que hay comunidades que por sí se limitan mucho el hablar. Fue para ella tan difícil, padre, y lo hizo por una semana. Me acuerdo cuando ella llegó a un retiro espiritual y lo hizo por una semana, fue muy fuerte. A ella realmente le sirvió mucho. Empezó a ver, como tú dijiste, los frutos, porque se volvió una mujer muy sabia, muy prudente también en su manera, porque ella tendía a ser muy explosiva, o sea, un temperamento muy fuerte, y empezó a dosificar cada vez más su actitud. O sea, que el ayuno realmente sí nos ayuda a dominar esas pasiones. Entonces, por eso hay comunidades y diócesis que tienen lo que se llama ayuno de palabras difíciles. Incluso, pues, personas que gustan decir malas palabras. Hacer un ayuno de hablar mal del prójimo. A otras personas les cuesta porque continuamente están viendo los defectos de los demás. Entonces, en la Cuaresma es un ayuno de hablar mal de los demás, y te voy a hablar solo de las virtudes y de las cosas positivas que tienen las personas alrededor de mí. Y eso puede ser un ayuno fuerte para muchas personas. Entonces, el ayuno no es solamente dejar de comer, sino que la iglesia tiene un contexto más amplio. ¿Tú has tenido experiencias, por ejemplo, con algunos feligreses, padre, donde haya sido significativo, por ejemplo, el hecho de que hayan hecho ayunos y que ellos hayan tenido algún cambio de actitud? Por ejemplo, pues nosotros porque hemos tenido esa tendencia y se han hecho ayunos fuertes, por ejemplo, el hecho de estar 40 días realmente con agua. Pero yo conozco el testimonio de una mujer que solamente ella se alimenta con la Eucaristía, pero ya son cosas muy, muy sobrenaturales. Aún así, creo que todos no estamos llamados a ese tipo de como abstinencias tal vez, o de trabajo así fuerte a nivel espiritual, sino realmente lo que a uno el espíritu lo mueva, y para eso uno tiene que estar asesorado y guiado, porque de lo contrario uno puede entrar a hacerse daño. Por eso es que hablaba que es importante consultarlo con el director
director espiritual, con el confesor, en algunos casos también con el psicólogo. Entonces, porque tiene que ver con vencerse a nosotros mismos. Y luego también sucede que me he dado cuenta, pues con mi experiencia de confesor y director espiritual, que personas cuando hacen ayuno, entonces tienen muchas pruebas bastante grandes para ellos, porque el enemigo no le gusta cuando una persona ayuna. Entonces tiene más problemas con su esposo, con su jefe, en el trabajo, etcétera. Entonces por eso la oración es tan importante. Yo he visto pues casos, por ejemplo, de mamás que han hecho ayuno por sus hijos para que dejen la droga, y que ellas pues hacen un ayuno en silencio, nadie sabe más que Dios y ellas, y han visto los resultados después de ese ayuno que realizan, que sus hijos han aceptado ir a una institución para sanar esa narcodependencia, por ejemplo. Entonces esos son testimonios que yo he tenido de mujeres, sobre todo madres de familia. Me hace pensar en el caso de Santa Mónica, que ofreció todas sus oraciones y lágrimas para la conversión de su hijo Agustín, y vemos el gran santo de la iglesia, el doctor de la iglesia que se convirtió. Entonces, lo digo de las mujeres, pero tiene que ser de los hombres también. En muchos casos los hombres tienen la idea de que son las mujeres las que deben ayunar y hacer oración y buenas obras, y que los hombres no deben hacer nada de eso, pero en realidad esto debe ser para ambos sexos. Entonces tiene que ser una actitud como familia también. Entonces yo sugiero que a veces se pueden hacer ayunos como familia. Entonces por ejemplo, vamos a dejar de ir a restaurantes, como ya se los mencioné, durante toda la cuaresma, y ese dinero lo vamos a dar en caridad hacia los pobres. Son maneras concretas como el ayuno se conecta con la oración y con las buenas obras, pero yo sí he visto resultados en las personas que realizan oración y ayuno conjuntamente, sobre todo cuando son situaciones difíciles que están enfrentando a nivel personal o familiar, que necesitan de una ayuda de parte de Dios y también para nosotros mismos. Cuando tú hablas de Santa Mónica, recordaba a mi abuela. Mi abuelita, ella pues ha sufrido mucho, y ella pues está avanzadita en años, y fue muy particular porque cuando fui a visitarla, ella vive lejos de aquí de Bogotá. Cuando fui a visitarla, ella veía que sufría por cada uno de sus hijos y se ponía a llorar, y fuera de eso postrada en su cama le dije: abuela, vamos a hacer una cosa, hagamos un ayuno, y ese ayuno va a ser que tú le vas a entregar ese dolor que tienes físicamente por cada uno de tus hijos. Antiguamente pues la familia era muy numerosa, mi abuelita tuvo 12 hijos, y entonces empezamos a orar por cada uno de ellos. Le decía: bueno, vamos a entregarle el dolor para que ellos conozcan de Dios, para que ellos se acerquen cada día mucho más a la presencia de Dios. ¿Te parece? Y ella entonces se sonreía y me decía: sí, mijo, vamos a hacerlo entonces. Y empezamos a orar, ella entregándole su dolor y diciendo: Señor, te entrego este dolor, yo no padecí absolutamente nada, lo que estoy sufriendo no es nada en comparación de lo que tu hijo amado sufrió en la cruz, pero permíteme, acéptame este dolor que tengo para que mi hijo, y empezaba con cada uno de ellos, realmente te conozca, para que mi hijo se acerque cada vez más a ti, porque si te conoce, Señor, va a cambiar su manera de ser, va a cambiar su actitud frente a los demás. Fue tan bonito, Padre, te comparto, que ese momento cuando terminamos, ella terminó en mucha tranquilidad, tenía mucha paz, y cada vez que yo me veo con ella le digo: ¿sí se acuerda, abuelita, de lo que hablamos y la oración que hicimos? Me dice: sí, mi hijo, me acuerdo mucho. Y me parece muy importante cómo de verdad trae paz, Padre, trae mucha tranquilidad el hecho de estar haciendo ayuno. Y hay muchas cosas por las que debemos hacer ayuno. Vemos la persecución de los cristianos que está sucediendo ahora en el mundo. Esta misma semana asesinaron a 5 hermanas de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta en la ciudad de Yemen, y murieron junto con todos los ancianos y los asesinaron adentro de la capilla. Y el Papa Francisco lo mencionó en su Ángelus de esta semana. Y eso vemos que es por el odio que
que están teniendo algunos musulmanes radicales hacia la Iglesia Católica. Entonces, ante esas situaciones nos queda más que hacer oración y ayuno, pidiendo que todas esas malas intenciones se detengan. Y vemos que eso no solo está sucediendo hacia estas semanas religiosas, está sucediendo en distintas partes donde pues se asesina a los cristianos y luego pues ponen sus fotos en el internet de las personas que han asesinado. A veces no estamos conscientes que eso está sucediendo en el mundo, pero actualmente está habiendo otra ola de cristianos mártires como fue en los primeros siglos de la Iglesia. Aún así, Padre, no dejará de clamar, como bien dice la palabra, esa sangre derramada de inocentes no deja de clamar, y en su momento pues tendrá su repercusión. Y su repercusión no tanto es que haya esterilidad en los países o haya muertes, más muertes, sino que haya conversión, que es lo importante, que la gente se vuelva a los caminos de Dios. Porque necesariamente será el llanto y crujir de dientes cuando uno se da cuenta, después descubre que le está haciendo daño a su propio hermano, porque eso no es cuestión de religión ni es cuestiones de sectas, sino es de cuestión de hermandad. Pero bendito sea mi Dios, Padre, veía esa noticia y realmente sí nos impacta. Lo importante es que nosotros, al contrario, cuando más nos persiguen es cuando más nos debemos levantar. No levantarnos con armaduras o fuerzas o con espadas humanas, sino con la fuerza que dice la palabra, como Pablo bien lo dice, que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús, para derribar cualquier tipo de argumento. Entonces, pienso que bien que tú haces esa acotación con respecto a estas hermanas, porque también creo que allí en México han sido perseguidos bastante los sacerdotes y en otros países han estado realmente muy angustiados algunos hermanos nuestros, porque los persiguen por la fe. Entonces, pues tenemos muchos motivos para hacer oración, ayuno y buenas obras, no solo en esta cuaresma, pero extendámoslo a lo largo de este año de la misericordia, que para mí este es como un año de entrenamiento espiritual. Nos está poniendo el Papa Francisco para nosotros recibir la misericordia de Dios a través del sacramento de la confesión y luego extender esa misericordia hacia los demás. Y eso siempre lo digo. Personas dicen, qué rico se siente después de haberse uno confesado. Y yo digo, pues el siguiente paso es ser misericordioso con los demás, ver a quién voy a ayudar con ese amor y con esa misericordia que estoy recibiendo de Dios en el sacramento de la confesión y cuando recibo también la Sagrada Comunión. Entonces, cuando yo comulgo me conecto con Dios, pero también me conecto con los demás, comunión con Dios y con los demás. Entonces, cada vez que yo recibo la Santa Comunión, debo pensar en por quién voy a ofrecer esta Santa Comunión y pensar en las situaciones del mundo que están sucediendo, conectarnos con nuestros hermanos más necesitados, con aquellos que nos piden oración, por aquellos por los que nadie pide por ellos, por las vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales en el mundo y tantas otras necesidades que solo Dios conoce, pero que nosotros a través de la oración y ayuno se lo podemos entregar a nuestro Dios. Padre, no sé si te ha pasado, pero ha sido muy particular en ocasiones. A veces uno se despierta muy de madrugada y uno dice, uy, no tuve sueño, y resulta que Dios le pone a uno personas incluso, y ese momento es para orar, interceder por las personas, porque también es una forma de ayuno. O sea, el hecho no solamente de uno estar durmiendo todo el tiempo, sino levantarse temprano a orar, son formas de ayuno. Fíjate, me parece sorprendente cómo en algún momento me sorprendió mucho como alguien aquí precisamente se llama Gloria Polo, un testimonio que es muy impactante, que está allí en YouTube, una mujer que fue cogida por un rayo le hizo un daño impresionante, casi muere calcinada, y ella sobrevive y tuvo unas revelaciones impresionantes. Y ella precisamente veía como la intercesión, Padre, y ella veía como una persona por ahí en La Guajira, de aquí de Bogotá a La Guajira es muy lejos, en la costa del que a La Guajira, y una persona orando, Padre, un campesino que vio la imagen de ella en un periódico, y él se postró en tierra y empezó a gemir, a clamarle a Dios para que Gloria se transformara y conociera al Señor.
y ella lloraba realmente. Después del cabo del tiempo se enteró de eso, y como ella veía que en ese mismo momento en que él oraba por ella empezaba ya a tener mucho, porque ella casi muere. Estaba en el hospital y cuando le estaban operando, básicamente la intercesión de ese hombre le ayudó para que ella se salvara. Y la intercesión es una forma también de ayuno, Padre. O sea, cuando a uno le causa dificultad a veces orar por los demás, porque a veces nos quedamos solamente pensando en nosotros mismos, ¿no? Y no entramos en ese proceso de pensar en los demás cuando estamos haciendo ayuno. Me sorprende mucho, Padre, ese pasaje bíblico cuando mi Jesús está lavándole los pies a sus discípulos en la última cena, y hay un pasaje donde dice, él sintió dolor precisamente por Judas, y no fue que no haya sentido dolor por él porque lo iba a traicionar, porque a veces nosotros quedamos en nuestro egoísmo, ¿no? Si eso nos hubiera pasado, nosotros sentimos dolor porque nos traicionaron, pero él sintió dolor fue por Judas, porque él sí ya estaba condenado, y lo que tengas que hacer, hazlo pronto. O sea, el dolor que él experimentó fue fuerte porque siempre pensaba en función de los demás. O sea, que necesariamente hacer un ayuno no en función nuestra, sino en función de los demás, me parece que sería algo muy, muy significativo frente a la parte espiritual. Así es, y pues les voy a decir algo pues que me ha impactado a mí, que han hablado los exorcistas, los sacerdotes que son exorcistas a tiempo completo. Han hablado de que si a algún católico lo despierta Dios a las 3 de la mañana, pensemos en esta hora. Las 3 de la tarde es la hora de que Jesús murió en la cruz. Pero la mayoría de los satánicos y los que utilizan las 3 de la mañana para realizar sus ritos malignos. Entonces, si a ti te despierta Dios a las 3 de la mañana, es para que intercedas por esas situaciones que están sucediendo en el mundo. Y eso, lo he dicho, pláticas y emisiones, la gente se ha quedado impactada y les he dicho, levanten la mano cuánto los ha despertado Dios a las 3 de la mañana, y me he dado cuenta que más de la mitad en cada grupo que he dado esa plática los ha despertado a esa hora para que intercedan por esas situaciones que suceden. Qué impresionante, Padre. Igual tú nos contabas un testimonio en los programas anteriores de cómo un chico a esa hora se puso a hacer cosas indebidas con el satanismo, a mirar páginas por internet, cómo el Señor te lleva a que hay un proceso de liberación, y llevando al Padre Pío ahí en tu maleta y a Jesús sacramentado, y cómo se libera. Básicamente porque un chico a esa hora, imagínate, estaba pues haciendo cosas que no son. Entonces es una hora propicia. Si Dios nos despierta a esa hora, es para que entremos en oración. Entonces, con estos testimonios y otros más que sabemos de tanta gente, los santos, por ejemplo, la Santa Teresita del Niño Jesús, ella desde el convento, porque era una mujer de clausura, una monja de clausura, oraba por todos los que estaban pues condenados a muerte en la guillotina. Entonces lo que hacía era que pedía que le llevaran el periódico del día para ver los nombres de los que estaban en la lista. Y entonces ella ofrecía su comunión, su ayuno y sus oraciones pidiendo por estas personas, y les pedía a algunas de las otras hermanas de su convento a que lo hicieran junto con ella como un ejército de oración e intercesión. Y hubo muchos testimonios que varios de esas personas antes de morir habían pedido la ayuda de un sacerdote, y muchos lo adjudicaban a la oración y el ayuno que estas hermanas hacían, y sobre todo Santa Teresita del Niño Jesús. Hay una fórmula jocosa, Padre. Jocosamente se dice que el mejor método para no vencer las pasiones es doblando rodilla y parando cuchara. O sea, ¿qué quiere decir? Es realmente la oración, una oración sentida de corazón, y el hecho de hacer ayuno. Pero básicamente, Padre, de todo lo que hemos hablado en este programa, necesariamente el ayuno debería estar acompañado con el hecho de podernos acercar al sacramento de la reconciliación, o sea, la confesión,
y realmente la comunión, o sea, que esté a la par. O sea, son elementos que no pueden estar aislados y sueltos, porque hago ayuno, pero realmente en mi corazón está cargado todavía de pecado y está cargado de tantos sentimientos, pues obvio, de dolor, por ejemplo, que no hemos podido perdonar a alguien. Pues es importante acercarnos para estar libre, porque bien dice la palabra, ¿no es cierto? Mi Jesús nos dice, si tienes una ofensa contra alguien y si quieres presentar tu ofrenda al altar, ve y reconcíliate con ese alguien para que realmente tu ofrenda sea agradable al Señor. Entonces, realmente el hecho de hacer ayuno no tiene que estar suelto a los otros elementos que nos plantea la Iglesia, que nos plantea nuestro Jesús, como es la confesión, que es la comunión, y realmente acercarnos, porque son netamente sacramentos de sanidad. Así es, y durante este tiempo cuaresmal, en este año de la misericordia, acudamos a los lugares que están establecidos donde existe la puerta santa de la misericordia en cada diócesis. Normalmente en la catedral y otros templos importantes tienen esas puertas santas. Vayamos, pasemos por la puerta santa, hagamos oración, pidamos por el sumo pontífice, el Papa Francisco, por todas las necesidades de la Iglesia, y obtenemos una indulgencia plenaria de nuestros pecados después de haber recibido el sacramento de la confesión. Esas puertas de la misericordia están abiertas de aquí hasta el mes de noviembre para que las personas se acerquen, y sobre todo invito a los católicos que tienen años de no confesarse. Yo he tenido la bendición en estos días de confesar a muchas personas que tenían años de no confesarse. Muchos de ellos me dicen, no sé ni cómo vine aquí al confesionario, pero sé que Dios me impulsó. Una señora, tengo un testimonio que dice que pues Dios la invitó a que tomara su carro y que fuera a la iglesia. Ella no sabía ni por qué. Entrando en la iglesia, una señora le dijo, ahí está el padre confesando. Y entonces, cuando ella se sentó en el confesionario, dijo, por años yo había querido confesarme y siempre el enemigo me ponía muchas tentaciones para que yo no viniera al confesionario, y ahora fue el mismo Dios que me condujo para recibir este sacramento. Es un testimonio vivo de lo que hace la oración, porque yo le he estado pidiendo al Padre Pío que durante este año de la misericordia me envíe todos esos pecadores que necesitan de la misericordia del Señor. En este mes prácticamente que ya ha transcurrido, ya vamos para un mes, Padre, con respecto a tu ministerio de sacerdote misionero de la misericordia, Padre, ¿qué has podido ver fuera de lo que nos compartes? O sea, sí se han acercado personas con pecados así bien, no, pues obvio, reservando tu... o sea, lo que tienes que compartir, que no puedes compartir en ocasiones, pero de por sí en general, Padre, ¿ha habido realmente un acercamiento más a la confesión? Así es, y también pues la bendición ha sucedido de que han sido otras personas. A veces me hizo pensar en aquel pasaje de aquel hombre paralítico que lo llevan entre varios y se lo presentan a Jesús. A veces es necesario que algunos pecadores, sea entre varios, que alguien lo lleve al confesionario. Entonces, y recordemos que cuando nosotros llevamos a una persona al confesionario a recibir el sacramento de la reconciliación, entonces nosotros recibimos muchas gracias también. Entonces, si sabemos de familiares y amigos que están lejos de Dios y que tienen muchos años de no confesarse, una buena obra es llevarlo nosotros a la confesión. Entonces, eso ha sido uno de mis testimonios más grandes en este mes, que me he dado cuenta de, a veces son abuelitas, a veces son las mamás, a veces son los papás, un maestro, una religiosa que ha invitado a una persona a confesarse y que llegan a confesarse y me dicen es por las oraciones y a veces la insistencia de esta persona que Dios me ha invitado a recibir este sacramento. Qué hermoso, Padre. Ya estamos llegando al final del programa, pero de todas formas invitar a todos los oyentes a que no solamente nos escuchen estos programas, pues los subimos a las redes sociales, en especial a YouTube,
allí con el nombre del Padre Roberto Mena o Cápsulas de Misericordia o el mío Rafael Aníbal Corteo lo encuentras y puedes volverlo a escuchar o compartirlo con otras personas, porque a veces hay muchas dudas con respecto a lo que es el ayuno, cómo se debe hacer el ayuno, si realmente estoy haciendo algo que es agradable al Señor, si lo estoy haciendo con mis propias fuerzas. Y creo que hoy hemos dado ya algunos elementos importantes para que la gente los escuche. De todas formas, de antemano pedir disculpas a los oyentes porque estamos haciendo esfuerzos grandes para tratar de que estos programas queden nítidos en su audio, pero aún así lo hacemos por internet y a veces el padre pues escucha un poco entrecortada lo que él nos comparte. De todas formas, bendito sea mi Dios por el hecho de poder llegar a tantos hogares por estos medios. Padre, entonces para que nos des de pronto una conclusión de lo que hemos hablado y al final una oración. Muy bien, pues le pedimos al Señor que nos dé fortaleza en este año de la misericordia para pues utilizar el ayuno para recibir una bendición para nuestras familias y a nivel personal, y pidiendo por todas las necesidades de la iglesia. Que nos bendiga el Dios misericordioso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y amén. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga.